Colombia, desde que inició su vida republicana hasta el día de hoy, es una nación atravesada por todo tipo de conflictos. Un conflicto social, un conflicto económico y un conflicto armado, algo que ha traído consigo todo tipo de violencias para sus casi 50 millones de habitantes. Entre el río Magdalena y los llanos orientales, limitando con cerca de 6 departamentos y la República de Venezuela, en el corazón de la cordillera oriental encontramos a Boyacá, un departamento de gente buena y tranquila, que no escapó al drama de la guerra. Es aquí, en esta majestuosa tierra, donde protagonistas de la paz construyen día a día un testimonio de reconciliación para sanar las heridas de la guerra que dejó el conflicto colombiano. Más o menos a la 1:40, 1:30, saliendo de mi casa para el colegio, sitio por el cual obligatoriamente tenía que pasar, entré a un almacén a comprar algo que necesitaba para el colegio. Me atendió un compañero, un joven que fue alumno mío, que había terminado hacía como 1 año y medio, 2 años en el colegio, su bachillerato. Entró otro estudiante del 6º grado. Cuando salíamos, en el momento que salíamos, estalló la bomba y nos cogió a los 3. De los 3, yo fui la única que quedé viva. Una víctima se entiende como aquella persona que ha sufrido un hecho de violencia, ha sufrido un hecho de desplazamiento, lo que denominamos los hechos victimizantes, que bien puede ser una desaparición forzada, puede ser asesinato, puede ser secuestro, puede ser víctima de una agresión sexual o de violencia sexual, desde el 1 de enero de 1985. Históricamente en Colombia nos hemos tenido que valer de las experiencias de otros países en los que se ha dado lugar a la resolución de otros conflictos armados. Digamos, para esto hay que comprender las dimensiones de los conflictos armados. Hay 2 tipos de conflicto armado, uno que es internacional y otro que es conflicto armado interno. La experiencia en la resolución de algunos conflictos en el mundo, por ejemplo los de Bosnia, los de Ruanda, ha demostrado que después de resolver el tema armado se necesita implementar unos mecanismos especiales para la culminación de esa resolución del conflicto a través de una intervención de la justicia. La justicia que se requiere para culminar los procesos de resolución de conflictos armados internos o internacionales es una justicia especial, con una visión diferente del concepto mismo de justicia. Entonces aquí ya no vamos a hablar de que justicia va a ser castigar, justicia va a ser encarcelar, sino justicia va a ser resolver los tejidos sociales a través de distintas fórmulas punitivas, no de castigo, sino de cómo le vamos a rodear a las víctimas de unas garantías después de haber sido lesionadas gravemente por un conflicto armado. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, la entidad encargada de archivar la historia oficial de Colombia registra en sus informes que el mayor victimario de este país es el paramilitarismo, un fenómeno que actúa de forma paralela al Estado, y este a su vez también es responsable de un significativo número de ellas. Juntos, son responsables de un poco más del 70% de las 8 millones de víctimas que viven en Colombia. Hace más de 10 años, cientos de miles de personas nos movilizamos en más de 82 ciudades del mundo, 20 de ellas colombianas, para exigir que no se borrase ni de la memoria, ni de los colombianos, ni las colombianas, ni del debate público, la existencia de las víctimas de crímenes de Estado. En ese momento se hablaba únicamente de las víctimas de la guerrilla y, si acaso, de las víctimas del conflicto. Pero allí surgió como una iniciativa de las víctimas de crímenes de Estado alzar su voz para exclamar: existimos, somos miles, quizás millones,
y queremos justicia y verdad. Por parte de mi sobrino, él estaba en el paro camionero hace 2 años en Duitama. El ESMAD lo mató en ese paro camionero al lado de Postobón en Duitama. Bueno, pues hemos sido insistentes y hemos reiterado que a partir de esa gran marcha nacional el 6 de marzo del 2008, la historia de las víctimas en Colombia se partió en dos. Hasta ese momento se hablaban de víctimas de la guerrilla y quizás víctimas del conflicto, pero es ahí precisamente en donde las miles de víctimas de crímenes de Estado, entiéndanse como víctimas de crímenes de Estado todas esas personas como yo, como los que hoy estamos aquí conmemorando y realizando esta jornada de la memoria, hemos perdido un familiar o a causa de la omisión, inclusive de las mismas acciones del Estado colombiano. Se entiende que este tendría que ser garante y su finalidad en este Estado social de derecho pues sería ese, ¿no? Proteger a su población civil. En el departamento de Boyacá, donde albergamos aproximadamente 40.000 personas víctimas del conflicto, están organizadas en 92 mesas, hay aproximadamente 92 mesas municipales de víctimas. Las mujeres en medio del contexto de la guerra fuimos sujetas de victimizaciones por el hecho de ser mujeres, y eso es lo que, digamos, la gente tiene que entender, que desgraciadamente en este país polarizado y mediático, pues el tema del enfoque de género se confundió terriblemente pues por intereses políticos, pero se perdió de vista algo que es muy material y muy concreto. Desde ese mismo lugar y desde el hecho también de que son las mujeres las que parimos los hijos, entonces la mujer vuelve a ser la víctima por excelencia, porque no solamente te asesinan a tu compañero, sino que se llevan a tus hijos. Se llevan a tus hijos el ejército, se lleva a tus hijos la guerrilla, los paramilitares. La sociedad occidental toda, y particularmente la de nuestro país, es una sociedad naturalmente vindicativa, es decir, vengativa, vengadora. Entonces nos han convencido de que solamente si le causamos un daño adicional o peor al que han causado las personas que han participado en un determinado conflicto, solamente de esa manera estamos respondiendo a la resolución de esos conflictos. ¿De dónde vienen? Del departamento de Córdoba. ¿Y cómo llegaron a Sogamoso? Fuimos desplazados de nuestras tierras. Sandra Patricia Ruiz Fajardo. Yo vengo desplazada del Doncello Caquetá y pues llegué hace 8 años aquí a Sogamoso. Yo soy de Santander, porque nos sacaron forzadamente de la finca donde estábamos. ¿Y eres campesino? Sí. Es resarcir el tejido social y psicológico que se ha dañado con el delito que se cometió en el conflicto armado. ¿Y eso cómo se hace? Pidiéndole perdón a las víctimas, pero pidiéndole perdón con honestidad, con ética, con la ética propia de la vida y con la ética que debe marcar precisamente esos criterios de justicia. Empecé a conocer textos bíblicos donde el Señor me invitaba a perdonar y a reconciliarme con mis enemigos. Sin entenderlo, pero gracias a la ayuda espiritual lo empecé a hacer, y los resultados cuando empecé a trabajar son asombrosos. El solo hecho de encontrarse uno con un victimario cara a cara y decirle yo te perdono, te doy un abrazo, le doy un beso, el rostro de esa persona cambia terriblemente. Se entiende como un acto personal, ¿cierto? De cada quien, de qué tan capaz es de perdonar. Que perdonen, no se llenen de odio en sus corazones. Yo sé que eso duele, perder un familiar, pero hay que dejarle todo en manos de mi Dios, y mi Dios es el único que sabe hacer sus cosas. Perdonemos.